Pues vamos a continuar entonces con nuestro canon bíblico, ¿verdad? Y en este caso, bueno, lo que corresponde ahora es hablar de estas cartas, perdón, de estos libros sapienciales, ¿verdad? Gran parte de estos libros, como ven ahí, se escribieron durante el exilio en Babilonia. Recordemos que el pueblo, al perder su templo, al perder su tierra, al perder su rey y al empezarse a mezclar su raza, pues se cuestionaban ellos mismos sobre el por qué, cómo es que Dios los había abandonado o el por qué les estaba sucediendo todo aquello. Entonces, pues los encargados de la parte literaria y la parte religiosa van a presentar estos libros al pueblo para su lectura con el fin de animar, ¿verdad? Con el fin de animarles. Miren, por ejemplo, aquí podemos ver en el libro de Ruth, de Esther, en el libro de Tobit, de Judith, historias bellísimas que servían pues como para animar en la fe, para animar a todo este pueblo en esta situación en la que se encontraban. Y no se diga el libro de Job. Recuerden que los que han leído el libro de Job, Job es un personaje que pues tiene todo y de pronto empieza perdiendo paso a paso todos sus bienes, su misma familia, etcétera. Y entonces pues en Job podemos ver reflejado la situación que está viviendo el pueblo, ¿verdad? De hecho, bueno, este libro también se recomienda cuando en nuestras vidas pues empezamos a perder muchas cosas y sentimos que Dios no está por ninguna parte, y es un libro bellísimo. Luego vemos los libros, por ejemplo, de Proverbios. Yo se los recomiendo mucho también, porque pues son una serie de consejos muy importantes que podemos nosotros ir leyendo incluso despacio, ¿verdad? Cada uno de estos proverbios nosotros incluso lo podemos, pues por ejemplo en las redes, ¿verdad? Pues poner un proverbio en lugar de otras cosas. Y luego tenemos lo que es el libro de Eclesiastés, Sabiduría, Eclesiástico. Vale la pena leer estos libros que pues tienen un alto contenido de la sabiduría divina, lo que es la filosofía divina, ¿verdad? Vale la pena que también pues nos adentremos a estos libros. Este es todo un curso que se imparte en algunos lugares, es todo un curso, los libros sapienciales, y pues su condición es pues leer cada uno de ellos. Termina con el libro de los Salmos, ¿verdad? Recordemos que son 150 salmos de distintas categorías, para oración por la mañana, para agradecer a Dios, para pedir en la enfermedad, en la desgracia, en el desánimo, es decir, son salmos bellísimos que también pues valdría la pena que nosotros los leyéramos, y les recomiendo pues que lean también sus introducciones. Por otro lado, si eres de las personas que participan en la Santa Misa, ¿verdad? Pues es importante que estés atento si en tu parroquia pues hay un curso sobre salmos, pues hay que participar, ¿verdad? Porque pues si yo voy a cantar un salmo, bueno, pues por lo menos debo de saber de qué se trata, ¿verdad? Bueno, hasta aquí tenemos los 46 libros, así a grandes pasos, sobre lo que es el Antiguo Testamento. Ahora vamos a entrar, perdón, al Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento está dividido de la siguiente forma. Tenemos los Evangelios en primerísimo lugar, luego el libro de los Hechos de los Apóstoles, las cartas paulinas, cartas católicas, Hebreos y San Juan. Vamos a ver brevemente cada uno de estos bloques. Tenemos en principio los libros históricos, que en definitiva pues son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los evangelistas. Y tenemos también el libro de los Hechos de los Apóstoles. Recordemos que la preocupación de las comunidades era en principio de quién va ahora a contarnos lo que dijo, lo que hizo Jesús, y cómo lo experimentaron resucitado cuando los apóstoles empezaron a morir. Bueno, es entonces cuando surgen estos escritores sagrados con el fin de plasmar por escrito, dejar ese testimonio por escrito de lo que había sucedido. El objetivo principal del Evangelio,
es hablarnos y decirnos de que Jesús resucitó de entre los muertos. Y luego ya se le van a adicionar ahí todos los datos de la infancia, de los milagros, de los dichos, de las parábolas, etcétera, de Jesús. Bueno, vale la pena que leamos todos estos libros y bueno, cómo no, Hechos de los Apóstoles, donde principalmente encontramos hechos no de los 12 apóstoles, sino de los dos principales, que es Pedro y que es Pablo, ¿no? Es la historia de estos dos grandes hombres enviados por Dios. Luego tenemos las cartas paulinas, el Corpus Paulino. San Pablo durante 20 años va a dedicar su vida a la evangelización y él, al recorrer muchísimas ciudades, en cada una de ellas va formando una comunidad, como en Corintio, como en Galacia, en Éfeso, etc. Y entonces va formando sus comunidades. Y cuando estas mismas dificultades o empiezan a tener confusión de fe, ese nos envía cartas en las cuales, ¿verdad? Me voy a referir a la primera carta a los Corintios. Tenía la característica de comunidad dividida. Esta comunidad, y es entonces como San Pablo les envía esta primera carta, bellísima carta, donde les pide pues que existe esa unidad, que no digamos que soy de Pablo, que soy de Apolo, que yo soy, sino que Cristo es uno solo, etc. Y así pues, en el caso de Romanos, la famosa justificación, la salvación, un tema central aquí también, y así pues cada una de estas cartas tiene su tema central. Todas van encaminadas, sobre todo cartas que son consideradas como cristológicas, otras cartas soteriológicas, es decir, que hablan sobre la salvación, etcétera, ¿no? Entonces, pues es importante, pues, que nos adentremos a estas cartas, sobre todo, mis hermanos, cuando tú eres lector dentro de tu parroquia, ¿verdad? Es importante que procuremos en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, donde hay cursos sobre todo introductorios, no tampoco se trata, porque habrá quien diga, ay, ¿para qué tanto estudio? Es necesario, porque no es lo mismo que yo vaya a leer una carta de San Pablo a los Corintios, sin saber ni qué es Corintio, ni dónde está, ni de qué se trataba, a que yo ya conozca la historia y el cómo se generó esa carta, ¿verdad? Es muy importante conocer este corpus paulino. Bueno, después de aquí, nuestra Biblia tiene la carta a los hebreos, que pues sobre todo se refiere al sacerdocio de Cristo, ¿verdad? Es bellísima carta sobre el sacerdocio de Cristo. Y está aquí solita, bueno, porque pues algunos creen que es de San Pablo, pero existe por ahí alguna duda, entonces por eso es que la ponemos por aquí por separado. Pero es una carta cristológica al 100% porque se refiere mucho al sacerdocio de Jesucristo nuestro Señor. Y luego tenemos las cartas católicas, que son la carta de Santiago, primera y segunda de Pedro, Judas, y estas cartas de San Juan, que son cartas pequeñas, ¿verdad? Que tienen pues temas específicos muy sencillos, que también vale la pena que nosotros las conozcamos. Y bueno, por último, mis hermanos, por último tenemos el libro del Apocalipsis. Un libro que tal vez para muchos pues es un libro que les da miedo, ¿verdad? Pero no es así. El libro del Apocalipsis es un libro que está escrito para las comunidades, principalmente de aquel tiempo, que estaban viviendo la persecución, que estaban viviendo problemas muy serios con los romanos, y entonces el Apocalipsis no es otra cosa que un libro de esperanza y de consuelo, ¿verdad? Yo he tenido la oportunidad de compartir temas del Apocalipsis y es importante comentarles que yo he tenido alumnos que de pronto llegan las primeras clases esperando que el profesor Sergio diga cuándo o dónde dice la Biblia, cuándo se va a acabar el mundo. Y pues no es así, ¿verdad? Y cuando no ven esto, pues sí como que se desaniman. Y todo el Apocalipsis es un libro bellísimo, sobre todo con esa cantidad tan enorme de himnos cristológicos, la visión del cielo,
híjole, es extraordinario. Bueno, estos son los 27 libros que tiene nuestra Biblia en el Nuevo Testamento. Y bueno, ya para concluir esta serie, pues valdría la pena recordar, ¿verdad? Que ignorar la escritura, pues es posible, ¿verdad? Que yo quiera decir que conozco, que somos bien amigos, conozco sobre su vida, etcétera. Pues los invitamos a que nos demos ese tiempo de revisar estos 73 libros de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Y que eso nos ayude y nos sirva para acercarnos más a Dios. Que Dios me los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo. Buenas tardes.